Buenas noches. Este es el boletín informativo municipal Grito de Baire, auspiciado por el Radio Club de Contramaestre y transmitido por la Charlie Lima 8 Romeo Uniform Bravo desde el histórico pueblo de Baire. Cada viernes en la banda de 2 metros y por la frecuencia de los 145.550 MHz a partir de las 19:30 horas. Hoy es viernes 22 de marzo de 2024, año 66 de la Revolución, y le invitamos a disfrutar una vez más de las maravillas de la radioafición. Hay una frase del brasileño Frei Beto, escrita en un artículo titulado El cono de helado, donde expresa: el problema número uno del mundo no es económico, es ético. Esa es la razón por la que queremos en esta noche de viernes reflexionar sobre la ética en la radioafición. Nos detendremos en hechos ocurridos un día como hoy relacionados con la ciencia y la tecnología. En la sesión de generalidades ofreceremos algunos aspectos para contribuir a mejorar la práctica de la radioafición y el desarrollo y crecimiento de nuestro hobby desde un punto de vista ético. Como cada viernes, le invitamos a colaborar con nosotros a través de comentarios, críticas y sugerencias al 5986555 por medio de llamadas, mensajes de texto o vía WhatsApp, o al correo electrónico charlielima8romeouniformbravo@gmail.com. Les recordamos que este boletín forma parte del sistema informativo de la Federación de Radioaficionados de Cuba para radioaficionados, radioescuchas y aspirantes. Ciencia y tecnología, un día como hoy, 22 de marzo. Estos son algunos hechos que por su relevancia se convirtieron en efemérides. 22 de marzo de 1895, los hermanos Lumière dan la primera exhibición de una película cinematográfica. 22 de marzo de 1902, firma de un acuerdo entre el Reino Unido y Persia para construir una línea telegráfica entre Europa y la India. 22 de marzo de 1904, el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publica por primera vez en la historia una fotografía a color. 22 de marzo de 1927, entre España y Argentina se crea un servicio telegráfico. 22 de marzo de 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas declara este día como el Día Mundial del Agua. Usted está en sintonía con el boletín informativo municipal Grito de Baire para radioaficionados, radioescuchas y aspirantes, auspiciado por el Radio Club de Contramaestre y transmitido por la Charlie Lima 8 Romeo Uniform Bravo desde el histórico pueblo de Baire, cada viernes en la banda de 2 metros y por la frecuencia de los 145.550 MHz. La ilustre intelectual y maestra Graciela Pogolotti escribía en una ocasión en el artículo titulado Ética profesional y vida cotidiana: todo ejercicio profesional está presidido por un código de ética, documento que según la tradición establecida leemos y juramos en reiteradas ocasiones a lo largo de nuestras vidas. Pasado el momento del ritual, el texto se incorpora a una carpeta junto a documentos de primerísima importancia que amarillean en el olvido. La ética se relaciona muy estrechamente con la moral, pero es diferente a esta. Mientras la moral se refiere a normas adoptadas por la tradición, la ética es una disciplina que reflexiona sobre cuáles acciones serían correctas. Por ello, en el lenguaje común, la ética también puede ser entendida como el sistema de valores que guía y orienta el comportamiento humano hacia el bien. La radioafición no escapa del tema ético. Prácticamente todas las federaciones de radioaficionados del mundo tienen un código de ética que agrupa las normas de conducta que deben seguir sus miembros y no por casualidad, los principios de todas son similares. Hace casi 4 años se publicó en el sitio de FR Cuba un artículo del colega Carlos Alberto Santamaría González, Charlie Oscardó Yurie Charlie,
coordinador de la Red de Emergencia Nacional de la Federación de Radioaficionados de Cuba, titulado Reflexiones sobre el lenguaje y la conducta en la radio, en el que manifestaba su preocupación porque en ocasiones se trastocaba en algunos radioaficionados el buen uso del lenguaje, así como la amabilidad y la cortesía en un hablar soez, chabacano y con una conducta poco respetuosa y nada amable. En tiempos en los que vemos un renacer en la actividad radial en nuestro país, una mayor participación en frecuencia, ruedas, concursos, actividades sociales y radiales, intercambio de piezas y conocimientos, es necesario no olvidar el tema de la ética, que es la carta de presentación de nuestra estación cada vez que ponchamos el PTT. Usted puede profundizar más en este tema en los artículos Reflexiones sobre el lenguaje y la conducta en la radio de Carlos Alberto Santamaría, Charlie Oscardó, Juliet Charlie, y Acciones a favor de la ética y el rescate de la disciplina radial de Joel Carrasana Valdés, Charlie Oscar Sey, Juliet Charlie, ambos publicados en el sitio de EFR Cuba. Al igual que la mayoría de las federaciones de radioaficionados del mundo, la Federación de Radioaficionados de Cuba tiene su código de ética, un código que debería estar junto a nuestras licencias en el chat de radio, siempre visible a cada uno de nosotros y no guardado en una gaveta, como decía la maestra Graciela Pogolotti. Este código de ética está regido por los estatutos de nuestra federación para regular las normas de conducta de los radioaficionados y la educación de las nuevas generaciones. Teniendo en cuenta los cambios socioeconómicos y la escalada de hostilidad de los enemigos de la patria, según refiere la enciclopedia cubana ECURREC, con dirección www.ecurrec.cu. Las violaciones y faltas al Código de Ética se evalúan y sancionan de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Federación de Radioaficionados de Cuba y en su reglamento disciplinario. El procedimiento para las apelaciones se rige de igual forma por dichos documentos. Este Código de Ética expresa que el radioaficionado cubano es patriota. Sus conocimientos y actividad estarán siempre al servicio de la patria y su defensa. El radioaficionado cubano es combativo. Enfrentará toda manifestación hostil a la patria, a la sociedad socialista y a la dignidad del pueblo. El radioaficionado cubano es honesto. Como miembro de la sociedad socialista desarrollará una conducta basada en el respeto a los principios de convivencia emanados de la Constitución y el cumplimiento de las legislaciones vigentes. El radioaficionado cubano es leal, debe su actividad como tal a la radioafición y a la organización que agrupa a los radioaficionados del país, la Federación de Radioaficionados de Cuba, cumpliendo sus estatutos, reglamentos y orientaciones. El radioaficionado cubano es solidario, siempre estará dispuesto a prestar sus servicios en casos de emergencia, poniendo sus equipos y conocimientos en función de salvaguardar vidas humanas y bienes materiales. Y por último, dice este código que el radioaficionado cubano es respetuoso y cortés. En el desarrollo de su actividad no provocará interferencias ni molestias malintencionadas, evitando expresiones vulgares y de mal gusto. Seamos los caballeros y las damas de la frecuencia, como hemos dicho en otras ocasiones. Usted no es solo la imagen de su estación, también lo es de su radioclub, municipio, provincia o país. Que la ética caracterice cada uno de nuestros QSO para que cada vez que salgamos en frecuencia llenemos el éter con la mejor imagen de un verdadero radioaficionado. Recuerde que lo importante no es la clase de licencia que tenga el radioaficionado, sino la clase de radioaficionado que tenga la licencia. Esta es la Charlie Lima 8 Romeo Uniform Bravo transmitiendo el boletín informativo municipal Grito de Baire, que le invita cada viernes en la banda de 2 metros y por la frecuencia de los 145.550 MHz a disfrutar de temas relacionados con la radioafición.
Recuerdo mis inicios en la radio, cuando mi cuñado, la Charlie Oscar 8, Oscar Charlie Tango, Oriel, venía a visitar la familia, me permitía permanecer a la escucha a través de su radio portable, mientras me iba introduciendo en el mundo de la radioafición a través de sus explicaciones. Fui presentado en el Radio Club de Contramaestre el 16 de febrero de 2020 y en marzo aparecieron los primeros casos de COVID-19 en nuestro país. Durante todo el proceso de enfrentamiento a la pandemia, fueron suspendidas todas las academias y por ende los exámenes para alcanzar la tan anhelada licencia. Y tuve que permanecer solo a la escucha por un periodo de 2 años. Esa fue mi gran escuela. Mis padrinos me enseñaban las cosas buenas que escuchaba y también a nunca hacer aquellas que iban en contra de los principios éticos que debían caracterizar a un radioaficionado. Sufría cuando escuchaba a alguien impedir el QSO de otro al tirar placas, aún más si se trataba de una dama. Aprendí que uno nunca debe de retirarse de frecuencia sin pedir permiso o anunciarlo, que debía de esperar que me dieran el cambio para modular, que cuando un tema no fuera de mi interés, cambiar de frecuencia o simplemente apagar el radio, pero jamás causar interferencias. Que el repetidor es para usar con estaciones distantes y los contactos cercanos debía de hacerlo por frecuencias simples, que no debía de monopolizar el repetidor ni interferir cuando estuviese en uso el mismo en situaciones de emergencia. Tuve la mejor maestra de todas, la escucha. En la radio es vital escuchar, escuchar y escuchar antes de hablar. Hoy en día aún cometo errores, a veces, pero cada QSO lo hago consciente de que más allá de mi chat de radio hay cientos de colegas que merecen mi respeto y tantos otros que esperan lo mejor de mí en cada contacto. Por respeto a ellos y a mí mismo, trato de ser mejor radioaficionado. Francisco, Eco Alfa 7 Alfa Hotel Gold, nos ofrece en su artículo La radioafición desde el punto de vista ético algunos aspectos a tener en cuenta para contribuir a mejorar nuestras prácticas en la radioafición desde esta óptica, entre los que se encuentran la responsabilidad como capacidad de cada uno de nosotros para actuar de manera correcta y de acuerdo con lo esperado en relación a la actividad en la radio, así como el compromiso con los objetivos propios y los de otros. La sinceridad como forma de relacionarse sin intenciones ocultas a través de nuestras acciones. La empatía como capacidad para ponerse en el lugar de los demás y compartir sentimientos ajenos, de modo que seamos capaces de ver la actividad en la radio desde la perspectiva del otro. La paciencia como la capacidad para tolerar a los demás, superando adversidades, situaciones molestas u ofensivas con fortaleza. La gratitud como actitud de reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio y desea corresponderle. La humildad como reconocimiento que cada uno debemos de tener de las propias fortalezas, limitaciones o debilidades a la hora de actuar en radio. Puede profundizar más en este tema en el artículo La radioafición desde el punto de vista ético en la dirección www.ecoalfa7alfahotelgold.es. Así como les recomendamos también la lectura del documento Ética y Procedimientos Operativos para el Radioaficionado, escrito por Jane de Bolder, Oscar November 4, Unión November, y Mar de Meulener, Oscar November 4, Wiki. Un pequeño libro de fácil lectura que nos va llevando de la mano sobre los más diversos temas que nos enfrentamos al operar nuestras estaciones. Este ha sido el boletín informativo municipal Grito de Baire para radioaficionados, radioescuchas y aspirantes, auspiciado por el Radio Club de Contramaestre y transmitido por la Charlie Lima 8 Romeo Unifor Bravo desde el histórico pueblo de Baire.
Las gracias por permanecer junto a nosotros durante estos minutos de instrucción y esparcimiento, y como cada viernes, la invitación para volver el próximo día 29 para seguir hablando de radiovisión. Recuerde que la radio es sonido para ver. Cada palabra que sale de su transmisor lleva un pedacito de su personalidad, de su calidad humana, de su ADN, y la misma puede llegar muy lejos gracias a la magia de la radio. Sea cada día mejor radioaficionado, consciente siempre que allí donde no llega su abrazo, llega su señal. Bonita noche, excelente semana 73, Frecuencia Libre.